Bueno, continuando con nuestro club de lectura, ahora vamos a pasar a los libros selectos y vamos a ver ahora a Winston Churchill, Memorias de su médico, por Lord Moran. Vamos a ver, dice, nadie mejor que su médico personal para mostrarnos una faceta desconocida del gran político inglés que tuvo un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, por Lord Moran. Nombre: Charles Mulvian Wilson. Nacimiento: 10 de noviembre de 1882. Muerte: 12 de abril de 1977. Condecoraciones. Bueno, Cruz Militar Británica. Cargo: fue el médico personal de Winston Churchill desde 1940 hasta su muerte en 1944. Famoso, también presidió el Real Colegio de Médicos durante 9 años consecutivos. Bueno, dice, hay una extraña ironía en el éxito de Lord Moran como escritor. Su larga carrera en la medicina, excepcionalmente distinguida, le había brindado todos los honores, pero este último triunfo es el único que él realmente ambicionaba, y tuvo que esperarlo 67 años. Lord Moran fue un escritor nato que se hizo médico contra su voluntad, y muchas veces lo lamentó. Tenía 16 años cuando su padre, un médico rural, cuya clientela era pequeña y poco remunerativa, lo llamó a su estudio y le preguntó qué deseaba hacer en la vida. «Quiero escribir libros», respondió el muchacho. Su padre lo escuchó con simpatía. Poeta en lo íntimo de su alma, él también había seguido una profesión que no era de sus preferencias. Le dijo: «No tenemos dinero y el oficio de escribir es muy inseguro. Sígueme en la medicina y escribe como pasatiempo». Así comenzó una carrera que llevó al joven Charles Wilson a la cumbre de la profesión médica en Gran Bretaña. En 1938 fue nombrado caballero. En 1940 se convirtió en el médico de cabecera de Churchill y empezó a acompañarlo en sus viajes. A menudo, afirmó Lord Moran, yo era el único que no tenía nada que hacer en esos viajes, así que reanudé mi diario. Había adquirido la costumbre de llevarlo durante la Primera Guerra Mundial, cuando prestaba servicios médicos en las trincheras. Los diarios de Lord Moran, correspondientes a los años de 1914 a 1918, fueron publicados en 1945, bajo el título de The Anatomy of Courage. Después de la muerte de Churchill, los diarios de la larga vigilia, la suya y la mía, como él dice, aparecieron como una nota que arroja luz sobre la historia. De este modo, el joven escritor frustrado de 1899 se convirtió en un famoso autor. Lord Moran vivió en una casa solariega del siglo XVI en Sussex, junto a su esposa y sus 2 hijos. Bueno,
Vamos a ver, vamos a ver a las memorias de un médico. Dice, un íntimo retrato de Sir Winston, trazado por el hombre que fue su médico y amigo durante 25 años. Winston Churchill, memorias de su médico, Lord Moran. Bueno, vamos a ver. Dice, si las virtudes de Churchill eran excepcionales, ha escrito Lord Moran, sus faltas estaban a la altura de aquellas. No era como los demás mortales, y ciertamente nadie podía saberlo mejor que el hombre que fue médico de Churchill a partir de 1940, cuando Gran Bretaña luchaba por su existencia, y lo asistió durante el cuarto de siglo siguiente hasta que llegó a su fin la prolongada lucha de Churchill por sobrevivir. Entonces, aquí, muerte de Lord Moran es en el 77. Ok, 12 de abril de 1977. Bueno, dice, dice, a sus inapreciables cuidados, dijo Churchill, debo probablemente mi vida. Y llegamos a ser fieles amigos. Sin embargo, la tarea de Lord Moran no fue fácil, ya que Churchill tenía opiniones tan categóricas sobre su salud como sobre cualquier otro asunto. De eso y de muchos más llevaba nota Lord Moran, que acompañó a su famoso paciente en todos los históricos viajes a los lugares de batalla y de conferencias con Roosevelt y Stalin, y así adquirió un conocimiento íntimo de los hechos y las personalidades de aquellos años decisivos, noche tras noche, mientras el primer ministro daba tregua a la fatiga en su habitación, ya fuera en Washington, Moscú, Teherán o Londres, confiaba a su médico sus esperanzas y desengaños, a menudo en reveladores explosiones y traviesas ocurrencias. El lector acostumbrado solo a la pintura de los rasgos de grandeza de Churchill encontrará en estas páginas un retrato fiel y objetivo del extraordinario hombre que era en verdad. Bueno, vamos a empezar primeramente en 1940, 24 de mayo. Winston Churchill tiene 65 años. He sido nombrado médico suyo no porque él quiera tener un médico de cabecera, sino porque varios miembros del gabinete que comprenden cuán indispensable ha llegado a ser, decidieron que se necesitaba alguien que vigile su salud. Esta mañana me dirigí al almirantazgo. Almirantazgo, dice, aunque ya había sido designado primer ministro, Churchill siguió viviendo durante varias semanas en las habitaciones que ocupara como primer lord del almirantazgo. Bueno, dice, esta mañana me dirigí al almirantazgo, preguntándome cómo me recibiría, aunque ya eran las 12. Lo hallé en cama leyendo un documento. Continuó haciéndolo en tanto que yo estaba de pie junto al lecho, y después de lo que me pareció un largo rato, hizo a un lado sus papeles y dijo impaciente, no sé por qué hacen tanto alboroto, no tengo nada. Reanudó la lectura y luego apartó las frazadas y afirmó, sufro de dispepsia y el tratamiento es este, y se puso a hacer la demostración de unos ejercicios respiratorios. Su gran vientre blanco subía y bajaba cuando de pronto alguien llamó a la puerta,
y el primer ministro agarró la sábana. Poco después me despedí. No me gusta la misión que me han encargado y no creo que duraré mucho en ella. La siguiente anotación en mi diario está fechada en enero de 1941. La señora de Churchill había expresado el deseo de hablar conmigo antes de ver al primer ministro. Me dijo que su marido iba a salir al mediodía para Scapa Flow, nuestra importante base naval en las Orcadas, y añadió: se ha desatado ahí una tormenta de nieve y Winston tiene un fuerte resfriado. Debe usted disuadirlo de hacer el viaje. Fui al dormitorio de Churchill y recité mi papel, pero él se puso rojo y, arrojando al suelo las frazadas, gritó: valiente tontería, por supuesto que iré. Volví a decírselo a la señora Churchill, quien repuso secamente: si no puede detenerlo, lo menos que puede hacer es acompañarlo. El PM me prestó un gran abrigo con cuello de astracán para protegerme del viento. El objeto ostensible del viaje era despedir a Lord Halifax, nuestro nuevo embajador en Washington, pero yo sospecho que el verdadero propósito del primer ministro era echar un vistazo a la escuadra. Cuando me vi afrontando los golpes de nieve y de yesisca, me resultó sumamente difícil compartir su entusiasmo. En el viaje de regreso cenamos en Glasgow y me tocó sentarme al lado del consejero más íntimo del presidente Roosevelt, Harry Holpings, un hombre de aspecto descuidado. Después de un rato se puso de pie y, volviéndose al primer ministro, dijo: supongo que usted desea saber lo que diré al presidente cuando vuelva. Pues bien, le citaré un versículo de la Biblia, libro de cabecera de mi madre, que era escocesa. Doquiera tú fueres, he de ir yo, y donde tú morares, he de morar yo igualmente. Tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios. Luego agregó estas palabras en voz muy baja: y ello hasta el fin. El primer ministro tenía los ojos llenos de lágrimas. Había comprendido lo que esto significaba, incluso para mí. Esas palabras parecían como el cabo que se echa al hombre a punto de ahogarse. No hay más anotaciones hasta diciembre de 1941. Nada se dice de los grandes acontecimientos que se desarrollaron durante esos meses, en que Inglaterra estaba sola y Churchill llegó a la cumbre de su grandeza. Gozaba de buena salud y no necesitaba de mis cuidados. Las visitas eran cada vez más breves y me limitaba a hacerle unas cuantas preguntas de fórmula. Inglaterra se había quedado sola desde la caída de Francia en junio de 1940. Los grandes acontecimientos de 1941 a que se refiere Lord Moran, entonces Sir Charles Wilson, fueron la rendición de Grecia, la invasión de Rusia por Hitler, la iniciación del programa norteamericano de préstamo y arriendo, calificado por Churchill como el acto más desinteresado que registra la historia de todas las naciones, el encuentro de Churchill con Roosevelt en Terranova, que dio origen a la Carta del Atlántico, y la batalla de Inglaterra,
Al reanudar el diario, los japoneses habían atacado Pearl Harbor y los Estados Unidos habían entrado en la guerra. El primer ministro se preparaba para ir a Washington a fin de celebrar una segunda entrevista con el presidente. 12 de diciembre de 1941. El señor Churchill ansiaba ver al presidente desde que tuvo noticia del ataque a Pearl Harbor. Así es que hoy partimos para Washington. Churchill fue conducido a bordo del Duke of York, mientras el gran acorazado estaba anclado en Greenock. A bordo del Duke of York el 20 de diciembre de 1941. Hemos estado 8 días encerrados bajo cubierta, escuchando el sordo golpeteo de las olas sobre las costillas del barco. Esta noche, durante la cena, el primer ministro comenzó a hablar de Stalin y de su deseo de anexarse Lituania. Winston declaró que nunca participaría en la entrega de otros países al comunismo. Esto no era completamente nuevo para su auditorio, y Max, o sea, Lord Beaverbrook, propietario del periódico de gran circulación, el Daily Express, amigo y confidente de Churchill y en aquel entonces ministro de Abastecimientos, nota del editor. Dice, y Max se permitió un ruidoso bostezo. Pobre Max. Para él y para Winston la palabra conversación significaba lo mismo. Ellos tiran la pelota y los demás tratan de interceptarla y devolverla, pero Max habla para impresionar a sus oyentes, mientras que Winston habla para divertirse, sin ningún propósito de impresionar a nadie. Le gusta emplear 4 o 5 palabras que tienen el mismo significado, tal como un anciano muestra sus orquídeas a los visitantes, no por jactancia, sino porque las ama. El primer ministro es otro hombre desde que Estados Unidos entró en la guerra. Solía yo observarlo cuando se dirigía a su habitación, con rápidos pasos, la cabeza echada hacia adelante, mirando con enojo al suelo, las mandíbulas apretadas, cual si tuviera entre ellas algo que no iba a soltar. Daba la impresión de llevar sobre sus espaldas todo el peso del mundo, y me preguntaba cuánto tiempo podría soportarlo. Ahora parece más joven y más alegre. Permanece todo el día en su camarote, dedicado a dictar un memorándum dirigido al presidente sobre la manera de conducir la guerra, pero su rostro se ilumina en cuanto uno entra a verlo. Un mes atrás le habría arrancado la cabeza de un mordisco al que se hubiera atrevido a interrumpirlo. El primer ministro debe haber comprendido que si Norteamérica persistía en no participar, el asunto solo podía tener un final, y ahora la guerra parece prácticamente ganada. Inglaterra está a salvo, pero la antigua sed de aventura sigue despierta en él. Quiere ver el frente por sí mismo. El peligro es siempre un estímulo para él. Antes de que sucedan las cosas, me dijo un día, siento un poco de aprensión, pero una vez que empiezan, me siento casi alegre. Me ocurre exactamente lo mismo que en las mesas de Montecarlo. Sabe que la gente diría que él debe quedarse en Londres, pero su norma consiste en decidir qué le gustaría hacer, y luego no encuentra dificultades para hallar buenas razones que lo justifiquen. Este viaje no necesita excusa. Cuando Winston me lo anunció,
Estaba tan excitado que comenzó a asesiar. Estábamos cenando en Chequers. Chequers es la residencia de campo de los jefes de gobierno británicos cerca de Princes Risbrook, en Buckinghamshire. Dice, estábamos cenando en Chequers el domingo, cuando abrí el despacho radiotelegráfico que me dio Averell Harriman, que es el representante especial de Roosevelt en Reino Unido. Decía algo de que los japoneses estaban atacando barcos norteamericanos. No estaba muy claro y no comprendí de qué se trataba hasta que entró Sawyers. O sea, Sawyers es la ayuda de cámara de Churchill en el salón y dijo, los japoneses han atacado a los norteamericanos. Desde aquel instante no se ha alejado de su mente la idea de que la entrada de Estados Unidos en la guerra puede llevar a ese país a cambiar su estrategia. Tal vez quiera concentrar sus esfuerzos contra el Japón y dejar que nosotros nos las arreglemos con Alemania. Bueno, vamos a ver aquí. Dice, una revista médica critica el libro de Lord Moran. Dice, guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser pública, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. En el preciso instante en que esta obra iba a la imprenta, Lord Moran se vio acusado por The Lancet, la prestigiosa revista médica inglesa, de haber violado la parte del juramento hipocrático, arriba citada. Aunque es que la cita dice, guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser pública, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Esta es digamos, pues, el principio de los médicos. Dice, dice dice que Lord Moran se vio acusado por The Lancet, la prestigiosa revista médica inglesa, de haber violado la parte del juramento hipocrático, arriba citada. Esa publicación basó sus cargos en las revelaciones clínicas acerca de Sir Winston Churchill que Lord Moran hizo en su libro. El autor se defendió inmediatamente en una carta al Times de Londres. Creo que el juramento hipocrático, dijo, obliga de manera absoluta durante la vida de un paciente. Sin embargo, me permito afirmar que no es aplicable a una gran figura histórica como Sir Winston Churchill después de su muerte. Lord Moran sostiene que sería imposible comprender los últimos 25 años de la vida de Sir Winston sin un conocimiento de su historia clínica. Agrega que el historiador británico G.M. Trevelyan le dio este consejo. Aquí se trata de historia. Es inevitable que llegue un momento en que se sepa todo acerca de este hombre. Oigamos la verdad. Y en el editorial en que critica el libro, The Lancet reconoce que los historiadores podrían alegar con razón que la contribución de Lord Moran puede ser útil para arrojar luz sobre los acontecimientos que Churchill ayudó a crear. La polémica continuará sin duda alguna. Bueno, esta es una revista médica que critica el libro de Lord Moran. Bueno, continuamos.
Vamos ahora a Washington, 22 de diciembre de 1941. Dice, desde que anclamos en la bahía de Chesapeake, el primer ministro parecía un niño en su impaciencia por encontrarse con el presidente. A los 3:15 nuestro avión volaba sobre Washington. Al aterrizar, advertía a un hombre apoyado contra un enorme automóvil. Churchill me llamó y me presentó. Era el presidente Roosevelt. Aún en la media luz me impresionó el tamaño de su cabeza. Supongo que esa es la razón de que Winston lo considere majestuoso y estatuario, pues prácticamente no tiene piernas desde que fue víctima de la parálisis. Me recibió muy afectuosamente y, sabiendo que soy médico, empezó a hablar de las víctimas de Pearl Harbor, muchas de ellas con terribles quemaduras. Me hizo sentir como si lo hubiera conocido desde mucho tiempo atrás. Fui conducido al hotel Mayflowers, mientras Max iba con el primer ministro a la Casa Blanca. Era cerca de medianoche cuando recibí un mensaje de que el primer ministro quería verme en la Casa Blanca. Fui en uno de los automóviles presidenciales y encontré la alcoba de Churchill vacía, oliendo a humo de puro. La cama estaba deshecha y el piso sembrado de periódicos. El primer ministro siempre quiere saber qué dice la prensa de él. Pasó 1 hora y media antes de que volviera de la habitación del presidente. En el primer momento me miró casi atónito. Había olvidado que se me había mandado llamar. Me preguntó si podría tomar algún somnífero, pues necesitaba descansar bien esa noche. Le dije que podía tomar 2 comprimidos rojos de barbitúricos, pues pude ver que estaba excitadísimo. Max me acompañó en el ascensor y me dijo, nunca he visto en mejor estado a este hombre. Dirigió la conversación durante 2 horas con gran habilidad. Añadió que el primer ministro había conseguido interesar al presidente en un desembarco en África del Norte. ...25 de diciembre de 1941. En la Nochebuena se reunieron unas 30,000 personas en torno a un árbol de Navidad plantado en los jardines de la Casa Blanca. Se cantaron himnos, hubo un sermón y discursos del primer ministro y del presidente. Winston habló emocionado. Que los años tengan su noche de alegría, que los niños tengan su noche de alegría y de diversión, y que nosotros mayores compartamos plenamente sus inocentes placeres antes de volver a la ardua tarea y a los años formidables que nos esperan, con la firme resolución de que, mediante nuestro sacrificio y nuestro valor, no se arrebate a estos niños su herencia, ni se les niegue el derecho de vivir en un mundo libre y honrado. Así pues, con ayuda de la misericordia divina, que todos tengan una feliz Navidad. Cuando volvió del balcón, me dijo que había tenido palpitaciones durante la ceremonia e hizo que le tomara el pulso. ¿Qué hay, Charles? Oh, está bien, pero ¿cuántas pulsaciones? 105. Se quedó algo sorprendido. Más tarde, Harry Hopkins
que está viviendo en la Casa Blanca, me llevó a su dormitorio. Tiene el aspecto de un pastor metodista, pero me sirvió whisky y ostras, con las cuales estaba yo jugueteando diplomáticamente cuando de pronto entró la señora Roosevelt con gran cantidad de paquetes. Luego dije a Churchill que Harry había encontrado interesante oír a dos grandes oradores de estilos tan diferentes. Yo no sé nada de oratoria, repuso Churchill, pero conozco la mentalidad de la gente y sé cómo hablarle. ¿Sabe en verdad lo que piensa la gente? Aunque su larga experiencia le permita captar el estado de ánimo de sus oyentes, no sabe nada de su vida, sus esperanzas y sus aspiraciones. Cuando habla es para expresar sus ideas. En Inglaterra, fuera de la Cámara de los Comunes, todos los auditorios son más o menos iguales para él. Y sin embargo, desde 1940, sus compatriotas han llegado a sentir que dice lo que ellos mismos desearían decir si supieran cómo hacerlo. Por primera vez en su vida, quizá, parece ver las cosas a través de los ojos del hombre común y habla por todo el país. El presidente llevó al primer ministro a la iglesia en la mañana de Navidad. A Winston le sienta bien cantar himnos, dijo. Winston también lo creyó. Es la primera vez desde hace mucho tiempo que mi mente descansa. Además, me gusta cantar himnos. El primer ministro viajará a Ottawa y quiere que yo lo acompañe. No me da miedo enfermarme, Charles, pero debo mantenerme en buenas condiciones para desempeñar mi tarea. Está absorto en el discurso que debe pronunciar mañana ante el Congreso. Se pregunta en qué estado de ánimo encontrará a los senadores. Desde luego sabe que algunos no son muy amigos de Gran Bretaña. Me mostró una cita del Salmo 111. No temerá al oír malas nuevas. Su corazón estará siempre dispuesto a esperar en el Señor. Le agradan esas palabras y va a usarlas. Me guió hacia una salita donde el presidente está preparando cócteles para sus visitantes ingleses. Se mostraba alegre y despreocupado. Era difícil creer que ese era el hombre que llevaba a su país a una tremenda lucha en la cual hasta lo de Pearl Harbor no tenía la menor intención de intervenir. 26 a 27 de diciembre de 1941. El primer ministro continuó trabajando en su discurso hasta que se le anunció que iba a llegar tarde al Congreso. Entonces salimos por la entrada posterior de la Casa Blanca y atravesamos las calles a la carrera, precedidos por la sirena de policías en motocicleta y con dos agentes del servicio secreto en cada estribo. En el capiloto, el primer ministro me llevó a una habitación pequeña donde esperaría hasta que lo llamaran. ¿Se da usted cuenta de que estamos haciendo historia? De inmediato se estableció una espontánea cordialidad entre él y su auditorio. No puedo menos de reflexionar que si mi padre hubiera sido norteamericano y mi madre británica, en vez de haber sido a la inversa, tal vez podría encontrarme aquí por mis propios méritos. Apenas empezaba a apagarse las risas, volvían a estallar, y se produjo una sonora exclamación cuando, al referirse a los japoneses, dijo apasionadamente:
¿Qué clase de gente creen que somos? En ese instante el Congreso se levantó como un solo hombre y permaneció de pie aplaudiéndole cual si nunca fuera o dejara de hacerlo. Cuando el primer ministro dijo: si nos hubiéramos mantenido unidos después de la última guerra, esta maldición no habría caído nuevamente sobre nosotros. Y hubo menos aplausos. Con todo, Winston estuvo insuperable, y al finalizar los senadores y diputados lo vitorearon de pie hasta que salió agitando los papeles que tenían en las manos. Esta mañana, cuando volví al hotel después de un paseo a pie, encontré un mensaje urgente. Me necesitaban en la Casa Blanca. El primer ministro estaba en cama y parecía preocupado. Anoche hacía calor, dijo, y me levanté para abrir la ventana. Estaba muy dura, tuve que hacer bastante fuerza, y de pronto advertí que me faltaba el aliento. Sentí un dolor sordo sobre el corazón que me bajaba por el brazo izquierdo. ¿Qué será? ¿Marcha bien mi corazón? En los momentos que dediqué a auscultarle el pecho, reflexioné rápidamente. No tenía la menor duda de que sus síntomas eran los de la insuficiencia coronaria, para la cual el tratamiento indicado es un mínimo de 6 semanas en cama. Eso habría equivalido a decir que el primer ministro está imposibilitado, con el corazón en mal estado y un porvenir dudoso. En efecto, que tal anuncio causaría en el momento en que los Estados Unidos acaban de entrar en la guerra no podía ser sino desastroso. Por otra parte, si yo no hacía nada y Churchill sufría un ataque fatal, el mundo diría que yo lo había matado. Me quité el estetoscopio del oído. Parecía evidente que debía quedarme callado sobre lo sucedido, cualesquiera que fuesen las consecuencias. Y preguntó, mirándome a la cara: ¿marcha bien el corazón? No es nada serio. Usted ha estado excediéndose. Vamos, Charles, descansar me es imposible, y no lo haré. Ninguna otra persona puede reemplazarme. Quizá forcé uno de los músculos del pecho. No creo que haya sido nada del corazón. Y aguardó mi respuesta. Su circulación era un poco lenta. No es nada serio. No necesita usted descanso en el sentido de estar acostado, pero no deberá hacer ningún esfuerzo durante algún tiempo. 28 de diciembre de 1941. Ojalá Winston fuese más sensato. El ritmo que se sigue aquí es excepcionalmente vertiginoso. Las históricas declaraciones al Congreso norteamericano y al Parlamento canadiense tienen que ser preparadas en los pocos momentos en que no está celebrando alguna conferencia. A veces se va a dormir al amanecer. Disfruta cada momento de las largas jornadas, pero quien se burla de la naturaleza debe pagar el precio. Esta noche abandonamos la Casa Blanca por la puerta posterior. El presidente y Harry Hopkins fueron hasta ahí a despedirnos. Mientras salíamos del parque en automóvil, el primer ministro abrió la ventanilla, pues sentía que le faltaba aire. Parece que no hay ventilación en este auto, dijo. La noche está sofocante, ¿verdad, Charles? Luego puso una mano sobre mi rodilla y continuó: es una gran ayuda tenerlo conmigo.
en los últimos 4 días ha dicho esto 2 veces, lo cual es algo nuevo. Ottawa, 29-31 de diciembre de 1941. La policía montada canadiense contenía con dificultad a la enorme y entusiasta multitud que pugnaba por acercarse al primer ministro. Almorzamos con todos los ministros, ceremonia que duró dos largas horas. Todavía era preciso pasar por una cena en la casa de gobierno y después asistir a una recepción. Cada vez que nos encontramos solos, Churchill me pide que le tome el pulso. De algún modo salgo el paso, pero una vez en que lo encontré alzando algo pesado, lo amonesté y entonces él estalló. Vamos, Charles, usted va a hacer que me preocupe por mi corazón. No podría cumplir mi tarea si estuviera pensando siempre en él. La vez siguiente que me pidió que le tomase el pulso, me negué de redondo. Usted está perfectamente. Olvídese de su maldito corazón. El discurso de Winston y en especial su ataque al gobierno de Vichy. Vichy es el gobierno colaboracionista francés. Nota del lector. Suscitó ovaciones de los canadienses. En un momento dado, habló en su forma especial de francés, que no es francés, pero tampoco es inglés, sino algo entre uno y otro idioma. Les dijo que había advertido a los franceses que Gran Bretaña continuaría sola la lucha, sin tener en cuenta lo que hiciera Francia, y contó que el general Weygrands, entonces comandante en jefe, había dicho al gabinete francés: dentro de 3 semanas Inglaterra se encontrará con el pescuezo retorcido como una gallina. El primer ministro hizo una pausa y prosiguió con un gesto de desprecio: ¡qué gallina y qué pescuezo! Aquí está una fotografía. Dice: en la conferencia de Quebec, agosto de 1943, el primer ministro del Canadá, Mackenzie King, el presidente Roosevelt y Winston Churchill, con la Junta de Jefes de Estado Mayor. De izquierda a derecha, General Hap Arnoldo, mariscal de aviación; Sir Charles Portal, general; Sir Alan Brock, almirante; Ernest Kings, mariscal; Sir John Dill, general; George C. Marshall, almirante en jefe; Sir Dudley Font, almirante; Williams D. Leary. Ola tras ola de carcajadas terminaba en largos aplausos. Almorzamos con el primer ministro Mackenzie King, quien fue paciente mío en Londres y no vacilaba en hablarme con franqueza. Me dijo que se sentía algo desconcertado por una nota de violencia que advertía en Churchill. Le pregunté si hacía mucho tiempo que conocía a Winston y respondió: sí, lo conocí cuando estaba en gira por Canadá, dando conferencias después de la guerra anglo-boer. Lo encontré en su hotel bebiendo champaña a las 11 de la mañana. Lo más importante en política, dijo más tarde, es evitar los errores. Adiviné que el primer ministro estaría frunciendo la nariz cuando Mackenzie King, que nos miraba a través de sus quevedos, hizo esa declaración. Desde luego, los dos hombres son amigos, pero no puedo menos que advertir que Winston lo ve como cosa propia, en tanto que a Roosevelt le hizo la corte. En la Casa Blanca lo vi
por vez primera, contenerse con escuchar. Mañana volveremos a Washington. Washington, 1 de enero de 1942. El primer ministro vino a Washington para mostrar al presidente cómo debe llevarse la guerra, pero las cosas no han salido de ese modo. Al día siguiente de nuestra partida para Ottawa, se reunieron los jefes de Estado Mayor de ambos países. El debate fue acalorado y por fin se decidió formar dos comités, uno en Londres y otro en Washington. Esto no le agrada al presidente, quien desea que solo haya un comité con sede en Washington. Winston no apoya con mucha decisión a nuestros jefes de Estado Mayor, pues lo domina una idea. Debe lograr que el presidente haga la guerra con la voluntad puesta en la victoria. Ninguna otra cosa importa. Además, el primer ministro tiene la impresión de que con su modo de ser, callado y nada egoísta, el general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor norteamericano, es la clave de la situación. Si nos mostramos demasiado pertinaces, es capaz de adoptar una actitud inflexible, y ni el primer ministro ni el presidente pueden pensar en seguir adelante sin Marshall. Florida, 5-9 de enero de 1942. El primer ministro decidió venir aquí porque no quería abusar de la hospitalidad del presidente, quien está acostumbrado a pasar el fin de semana en Hyde Park. El general Marshall nos trajo en su avión. El aire está muy templado y el mar tan azul y tibio que Winston se tiende medio sumergido en el agua como un hipopótamo en un pantano. Se tiende. En Washington se comportó de la mejor manera posible y ahora está en plena reacción. No le agrada tomar decisiones graves, sobre todo cuando se encuentra de parte de los norteamericanos y en contra de sus propios jefes de Estado Mayor. Tampoco ha olvidado lo que llama su bomba, aunque ha renunciado a tomarse las pulsaciones. Está de mal humor y nada le parece bien. Los acorazados Queen Elizabeth y Valiant han sido puestos fuera de combate y hemos perdido el dominio del Mediterráneo. En el extremo oriente, diciembre fue también un mes desastroso. El acorazado Prince o Wales y el crucero de batalla Repulse habían sido hundidos por la aviación japonesa. El día de Navidad cayó Hong Kong y los japoneses atacaban Malaya. Washington, 14 de enero de 1942. Los norteamericanos se han salido con la suya y la guerra será dirigida desde Washington. Los nuestros quedaron muy descontentos con la decisión, pero les devolvieron el buen humor los cálculos definitivos de la producción de material de guerra, 100.000 aviones en 1943 contra 45.000 en 1942, 75.000 tanques en 1943 contra 45.000 en 1942. Winston está ebrio de alegría con estas cifras. 16-17 de enero de 1942. Ayer salimos en avión para Bermuda y hoy volamos a Inglaterra en otro de gran tamaño. En medio del Atlántico trajeron un boletín al primer ministro, quien lo leyó e, inclinándose, puso una mano sobre mi rodilla. ¿Sabe usted que estamos a 1.500 millas de cualquier parte? El cielo está tan cerca en el mar como en tierra.
Le recordé. Quedaban 9 horas de vuelo todavía, pero contábamos con suficiente combustible para 15. Churchill tiene la impresión de haber entablado una estrecha amistad con Roosevelt. Estoy seguro de que el Parlamento se sentirá complacido con lo que tengo que informarle, dijo. Sin embargo, cuando vio los periódicos en Inglaterra, encontró que el país no compartía su satisfacción y que estaba preocupado y confuso con la marcha desfavorable de la guerra. Al parecer, hay muchas recriminaciones, me dijo con voz fatigada. 27 de enero de 1942. El primer ministro me contó que cuando hoy se puso de pie en la Cámara de los Comunes, se dio cuenta de que reinaba un ambiente hostil. Reconoció que se había cometido muchos errores y parecía que cuanto más oscuro pintaba el cuadro, más se inclinaban las voluntades a apoyar a este hombre valeroso. Les hizo sentir que eran socios en una lucha heroica, si bien él asumía plena responsabilidad personal por todo cuando saliera mal. Además, su principal argumento pareció razonable a la Cámara. Tomados por sorpresa, apenas habíamos logrado mantener la cabeza sobre el agua, no podíamos estar bien armados en todas partes. Si hubiéramos comenzado a dispersar nuestra fuerza en esas vastas regiones del extremo oriente, habríamos sido destruidos. El voto de confianza fue de 464 contra 1 en su favor. B. 30 de enero de 1942. Esta mañana se recibió el siguiente mensaje del presidente, quien celebra hoy su cumpleaños, y que el primer ministro leyó complacido. Es muy grato pertenecer al mismo decenio que usted. En febrero, el primer ministro recibió algunos golpes duros. El país necesitaba una victoria espectacular, y lo que obtuvo el 15 de febrero fue la caída de Singapur. El primer ministro quedó estupefacto. ¿Cómo era posible que 100,000 hombres alzaran las manos ante un número inferior de japoneses? Esto le dejó una herida en espíritu. Una noche, meses más tarde, cuando estaba sentado en su cuarto de baño, envuelto en una toalla, dejó de secarse y dijo con tristeza: aún no puedo resignarme a lo de Singapur. Sabía que había sido algo más que un revés. Creo que a veces se preguntaba si no sería un presagio. Lo importante en una guerra es la voluntad de luchar, y hasta cierto punto esta había faltado en Singapur. Yo esperaba que se produjera algún alivio en la tensión, pero mi diario se llenó pronto de imprecaciones contra Roosevelt, contra todos. La polémica comenzó un día después de que Roosevelt dio su opinión sobre la India. Él veía ahí un ejemplo lamentable del imperialismo británico, mientras que para el primer ministro nuestro imperio en la India era un motivo de orgullo. Estaba dispuesto a concederle plena independencia, pero solo después de la guerra. Con los japoneses a las puertas de la India, temía plantear una cuestión que sería causa de división entre maometanos e hindúes. El presidente quería que se constituyera de inmediato un gobierno nacionalista, y Churchill opinaba que eso era una locura.
hubo un violento estallido y el presidente no se aventuró a tocar de nuevo el tema cuando se reunieron, pero no ejercía la misma moderación en su correspondencia. Cuando en marzo el primer ministro echó un vistazo sombrío en torno suyo, solo pudo ver que su situación había empeorado. El factor de irritación más persistente era la amenaza de los submarinos. Encuentro esta nota en mi diario. El primer ministro me dice que durante los últimos 2 meses han sido hundidos barcos por un total de 640,000 toneladas en lo que llama aguas norteamericanas. Lleva en la memoria las estadísticas mensuales de los hundimientos. Un día en que las cosas andaban peor que nunca, entré por casualidad en la sala de mapas, donde encontré al primer ministro con la vista clavada en la enorme carta marina, con esos pequeños escarabajos negros que representan submarinos alemanes. Terrible, murmuró. Se volvió bruscamente y me rozó al pasar con la cabeza baja. Sabe que en pocos meses podemos perder la guerra en el mar. Ojalá pudiera yo apagar el fuego que parece consumirlo. En la misma primavera de 1942, la invasión de Francia era como una úlcera en la mente de Winston. Marshall estaba convencido de que sólo así podía ganarse la guerra. El primer ministro estaba igualmente seguro de que una invasión prematura podía significar la derrota. Recordando la carnicería de la batalla del Somme en la guerra anterior, temía las pérdidas terribles que se producen en un ataque a una posición fuertemente defendida. Roosevelt estaba impresionado por los conocimientos del primer ministro en asuntos militares y le espantó la descripción que éste hizo de la suerte probable de una operación a través del Canal de la Mancha, pues era una persona muy humana. Sin embargo, el presidente tenía confianza total en Marshall, quien se puso a instruirlo en la materia. A principios de abril, con el ardor de los conversos, Roosevelt envió a Hopkins y a Marshall a Londres para informar al primer ministro que tenía la voluntad y la mente puestas en el plan de desembarco en Francia. La misión obtuvo casi de inmediato lo que deseaba, pues Winston pensó que no era momento para discusiones. Seguía temiendo que el presidente llegara a dedicar la mayoría de sus recursos a lucha con el Japón. Sin embargo, si Winston cedió con demasiada rapidez, pronto se corrigió. A principios de junio, envió a Roosevelt un despacho para decirle que nunca debían olvidar el Plan Torch, la invasión de África del Norte. El primer ministro estaba seguro de que, si pudiera hablar con él, lo convencería de que la invasión inmediata de Francia sería una locura. Por tanto, el 17 de junio salimos en avión para Washington y el primer ministro no perdió un minuto en iniciar su campaña. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con las memorias del médico de Winston Churchill. Vamos a continuar después con Washington, 21 de junio de 1942, cuando Churchill va nuevamente a los Estados Unidos. Muy interesante. Aquí vamos a ver toda la Segunda Guerra Mundial, vista del médico de Churchill. Bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.